Bien, muy bien. Gracias. No, gracias a vos por la invitación a hablar de la ESI. Mm, Tan imprescindible producir estas conversaciones en este contexto, ¿no? ujú. Y me gustaría repasar un poquito qué es lo que establece la ley, Bien. cuándo bueno, sancionó en el 2006, qué podés decir de ese contexto, del contexto en el que se sanciona la ley. Bien, mira, estamos hablando de una ley que tiene casi 18 años, estaría como egresando de la escuela secundaria, la Sí. ESI. Y bueno, sí, son muchos años y la verdad que se ha hecho mucho en relación a la ESI, en relación a políticas públicas de educación sexual integral, por eso en este momento estamos tan preocupados y preocupadas, porque creemos que la defensa de los derechos se juega en las políticas públicas, porque las leyes, por supuesto que tienen que estar, implican todo un recorrido de debates sociales y legislativos sumamente interesantes. Nuestro país tuvo un avance absolutamente valioso en leyes de ampliación y restitución de derechos, que en ese marco, nosotros le llamamos las leyes 26.000, se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, pero lo que garantiza concretamente que esos derechos lleguen a nuestros ciudadanos y ciudadanas, y en este caso a nuestros niños, niñas y adolescentes, son las políticas públicas. Estamos hablando de políticas públicas educativas para hacer posible la garantía de derechos que significa la ESI, que está enunciado en uno de los primeros artículos de la ley, que dice que la educación sexual integral es un derecho de los niños, de las niñas, de los y las adolescentes, y que además enuncia una serie de principios políticos educativos muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la universalidad, la integralidad, la perspectiva pedagógica, ¿sí? Cuando hablamos de universalidad hablamos de esta ruptura del enfoque como biologicista de la sexualidad que teníamos antes de la sanción de la ley, para entender esta dimensión que nos atraviesa a los humanos, digamos, entender nuestra sexualidad vinculada a esta dimensión que la tenemos presente desde que nacemos hasta que nos morimos, y que está vinculada con muchas otras dimensiones de nuestro ser humano, ¿sí? Con dimensiones biológicas, pero también con dimensiones psicológicas, con dimensiones que tienen que ver con lo cultural también, cómo se juega en una cultura, las miradas que tenemos acerca de la sexualidad, ¿sí? Entonces, digamos, esta mirada amplia que tiene que ver con la integralidad también se juega en esto que decimos la universalidad. Si tenemos esta mirada de la sexualidad, entonces hay contenidos para enseñar a nuestros niños y niñas desde edades muy tempranas. Y estos contenidos tienen que ver con la prevención de situaciones abusivas, tienen que ver con la afectividad, con enseñar a los niños y a las niñas cuestiones vinculadas a su dimensión emocional, a pensar sus emociones, a hacerlas presentes, a trabajar sobre ellas, ¿sí? Tiene que ver con enseñar comportamientos de cuidado de su cuerpo, de cuidado de los otros y las otras, bueno, con muchos temas absolutamente significativos que son adecuados para esa edad. Y por último, esta perspectiva pedagógica, porque ahora son temas que tiene que trabajar la escuela, ¿sí? Que eso es absolutamente novedoso, pensar que la escuela se haga cargo de trabajar estos contenidos, digamos, en el mismo rango que se trabajan contenidos de física, química, de matemáticas, ¿sí? Que tienen el mismo estatuto de importancia, digamos, estos contenidos de la ESI. Así que bueno, esto fue muy significativo en relación a la sanción de la ley, y yo quiero destacar que después de la sanción de la ley hubo muchísimas políticas públicas para poder pensar. Una fundamental fue la formación docente, ¿sí? Se trabajó mucho en formar a los y las docentes para que pudieran aprender ellos también, digo, y ellas también, en relación a temas y contenidos que no habían tenido en su formación inicial. Se trabajó mucho en elaborar materiales que tuvieran que ver con propuestas didácticas para trabajar estos contenidos de la ESI. Así que las políticas públicas fueron como haciendo posible la ESI en las escuelas. Y si bien digo, no se logró que todas las escuelas implementen todos los contenidos de la ESI como quisiéramos, hubo un avance muy importante que ahora está en jaque. Bueno, ¿por qué está en jaque? ¿En qué lo ves?
Y porque, bueno, la interrupción de estas políticas públicas tiene consecuencias directas en las escuelas. En un sentido, porque, bueno, el posicionamiento ideológico de este gobierno claramente va en contra de todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, con la ESI, se han manifestado abiertamente en contra, ¿sí?, de la educación sexual integral, lo cual es, digamos, nos hacemos muchísimas preguntas en torno a esto, porque ya no es una discusión si es sí o es si no, porque sabemos que las leyes están para ser cumplidas y que en realidad esto no depende de la opinión ni siquiera de un presidente de la nación, ¿sí? Porque digo, en tanto presidente de la nación tiene que ser responsable en el cumplimiento de las leyes normativas que están sancionadas y que, insisto, han sido productos de un profundo debate público y legislativo. Claro, Si creemos en la que hemos construido como comunidad, ¿no? Exactamente, como comunidad, entendiendo que es imprescindible trabajar estos contenidos justamente en función de las problemáticas sociales que vemos. Vamos a nombrar una de las problemáticas más acuciantes que tenemos son las cifras de femicidios. Bueno, sabemos que la violencia contra las mujeres tiene que ver con una construcción cultural y que esa construcción cultural tenemos muchas chances de desarmarlas cuando trabajamos en las escuelas con nuestros nenes y nenas. Empezamos en salita de 4 a desarmar los estereotipos de género en los juegos, por ejemplo, y que eso va a tener una incidencia en el cómo nuestros niños y niñas van percibiendo el mundo. Pensaba, Ceci, en cómo está retrocediendo nuestra ciudad, o por lo menos la conducción política del municipio, con el retorno ahora, no sé si sabías, de la elección de la Reina de la Nieve en la próxima fiesta. Bueno, claro, ahí tenemos... Hablando de estereotipos. Sí, profundiza los estereotipos de géneros en relación a sobrevalorar cuestiones que tienen que ver con lo físico, con los cuerpos de las mujeres en tanto mercancías para ser consumidas. No sé cómo estará implementado porque desconozco, pero digo, en general esto tiene que ver con estas cuestiones. Y bueno, los retrocesos, digo, tienen que ver con este posicionamiento, ¿no? Como digo, si había docentes en las escuelas que todavía les costaba asumir como una responsabilidad propia, trabajar sobre temas ESI, bueno, ahora cuesta un poco más, porque hay una mirada desde alguien tan importante como el presidente de la nación o funcionarios nacionales que están pronunciándose en contra de la educación sexual integral. Entonces, bueno, y ni hablar de lo que está pasando con el Programa Nacional. Sabemos que el Programa Nacional de Educación Sexual Integral es el equipo que desarrolla las políticas públicas, las orientaciones para trabajar con la ESI, y además producen constantemente materiales para que puedan llegar a las escuelas, producen colecciones de libros, ¿sí?, de cuadernillos para que podamos actualizarnos también en los contenidos de ESI, porque sabemos que la ESI ha ido como ensanchando sus horizontes también, que hay nuevas temáticas. Hoy hablamos de infancias trans, hoy hablamos de políticas de cuidado, hoy hablamos de menstruación, que son nuevos temas de las agendas feministas que no estaban en el principio, digamos, cuando trabajábamos los primeros contenidos de la ESI. Entonces necesitamos también nuevos materiales para ver de qué manera y cómo. ¿En qué estado está el programa? Y el programa nacional está muy complicado. Nosotros venimos de un coloquio que se dictó en la UBA, que es el 9º coloquio de Educación, Sexualidades y Relaciones de Género, que organizan el grupo de Mariposas Mirabal, que, quien la referente más importante es Graciela Morgade. Y se vinieron trabajando todos estos temas, y en relación al programa nacional, la verdad que es muy compleja la situación. Han despedido a trabajadores y trabajadoras del programa, o sea que tiene muchas menos personas para trabajar en estas políticas públicas, y hasta ahora está totalmente, no hay ninguna, no tiene como ninguna tarea asignada el programa en relación
relación a lo que tiene que ser el trabajo con la ESI a nivel nacional. Así que bueno, muy complejo, por supuesto que se interrumpieron todas las formaciones y las capacitaciones, se interrumpió el diseño de nuevos materiales, interrumpir las capacitaciones docentes es gravísimo. El INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que es como el organismo encargado de diseñar todo lo que es actualización, formación docente, y que hasta el año pasado tenía líneas interesantísimas de educación sexual integral, de derechos humanos, bueno, de educación ambiental, de todos los temas que necesitan seguir repensándose y actualizándose. Está absolutamente, toda esta política está interrumpida. Entonces, bueno, la verdad que vemos un panorama muy complejo, y esto además quiero decir que tiene incidencia directa en las escuelas y en lo que nuestros pibes y pibas aprenden. Entonces, bueno, sabemos que, digamos, junto con esto quiero decir que también hay espacios de resistencia, ¿sí? Eso sí, te escuchaba y digo, ¿cómo resistimos, cómo nos plantamos frente a esto, no? Bueno, mira, uno de los espacios de resistencia más significativos en este momento son las universidades. Muchas universidades tienen, bueno, áreas de género, tienen diplomaturas de ESI. De hecho, nosotros acá en la Universidad de Río Negro tenemos una diplomatura de educación sexual integral, pedagogías feministas, políticas de cuidado. En la universidad también del Comahue hay seminarios de pedagogías, de todo lo que tiene que ver con pedagogías populares, también pedagogías feministas, me parece que, bueno, y esto está pasando en todo el país, en todo el país, sobre todo en el área de extensión de las universidades, está habiendo espacios para trabajar con educación sexual integral, que son espacios muy interesantes para resistir a lo que está pasando, porque son espacios no solamente de formación, que es muy importante, sino también de discusión, de poner en escena la ESI, de tensionar algunos aspectos que es necesario revisar, seguir trabajando. Así que las universidades tienen un rol protagónico en este escenario que estamos viviendo, porque en algún punto también la autonomía universitaria posibilita que se siga profundizando en estas temáticas. Y después también queremos decir que hay hay muchos docentes que cuidan, que defienden y que protegen la educación sexual integral, y que están trabajando en las escuelas con la ESI, y que también son espacios de mucho ponerle el cuerpo, y de seguir pensando la necesidad y la responsabilidad que nos compete en tanto garantizar este derecho, que es de los pibes y las pibas, porque tenemos que saber que cuando se retira la ESI, lo que estamos haciendo es dejar de garantizar esto, que no solamente tiene que ver con los contenidos que tenemos para enseñar, digamos, sistemáticamente, sino también con dejar a los chicos y a las chicas solos ante situaciones tremendas. La ESI tiene toda una puerta de entrada, que es las situaciones que irrumpen, para pensarlas, abordarlas y trabajarlas desde la perspectiva de la educación sexual integral. Hablamos de abuso sexual, hablamos de violencias, hablamos de maltratos. Bueno, sabemos que los chicos y las chicas muchísimas veces cuentan esto en las escuelas, porque es el lugar donde saben además que van a ser escuchados y escuchadas. Entonces, bueno, es imprescindible seguir sosteniendo y cuidando la ESI de la manera que podamos hacerlo en todos los espacios sociales que tengamos. Cecilia, te agradecemos como siempre por tu tiempo, bueno, y vamos a seguir hablando seguramente de estos temas. Un abrazo grande. Es fundamental lo que están haciendo ustedes, los medios, que los medios públicos, los medios, de comunicación tomen la ESI, hablemos de estos temas, hablemos de estas agendas. Es imprescindible para seguir manteniéndolas activas. Así que muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo enorme, nos vemos.